Hace 6 meses que no hablo con mi hermana. Vivo solo ahora, en un apartamento más pequeño que la casa donde ella se quedó tanto tiempo. No es que esté feliz, pero hay una calma extraña en saber que ya no espero nada de ella. A veces me despierto y tardo un segundo en recordar por qué las mañanas se sienten tan vacías. Luego lo recuerdo todo y sigo adelante. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice. La verdad es que sí, pero no de la forma que esperan. Todo empezó hace 3 años. Yo tenía 32, acababa de vender mi parte en un negocio de software que había construido con 2 socios durante casi una década. No era millonario, pero tenía suficiente dinero para vivir cómodo y ayudar a mi familia. Mi hermana Laura tenía 26, trabajaba medio tiempo en una boutique y vivía con nuestra madre. Siempre fuimos cercanos de niños. Yo era el hermano mayor que la defendía en la escuela, ella era la única que me hacía reír cuando nuestros padres se divorciaron. Después de que papá se fue, me convertí en algo así como su figura paterna, aunque solo le llevaba 6 años. Cuando vendí mi negocio, lo primero que hice fue pagar las deudas de mamá y comprar una casa grande con espacio suficiente. Le dije a Laura que podía quedarse conmigo el tiempo que necesitara. Ella acababa de terminar con un novio que la había tratado mal y necesitaba estabilidad. Aceptó. Se mudó con 2 maletas y una sonrisa que no había visto en años. Durante los primeros meses todo fue perfecto. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos hasta tarde. Yo le pagaba sus cosas sin pensarlo, no era una carga. Era mi hermana. Entonces conoció a Daniel en una fiesta de un amigo común. Era arquitecto, bien parecido, con esa confianza tranquila que atrae a la gente. Laura se iluminó de una forma que nunca había visto. En 2 meses ya vivían prácticamente juntos en mi casa. Yo no dije nada. Daniel era educado conmigo, traía vino cuando venía a cenar, me preguntaba por mi trabajo. Parecía genuino. Laura estaba enamorada y yo quería que fuera feliz. Así que cuando él empezó a quedarse 5 noches a la semana, simplemente asumí que era temporal. Pasaron 6 meses. Una noche Laura me pidió hablar. Se sentó frente a mí en la sala con esa expresión seria que usaba cuando era niña y había roto algo. Me dijo que Daniel le había propuesto matrimonio. Mostró el anillo, un solitario discreto pero bonito. Estaba radiante. La abracé y le dije que me alegraba por ella. Entonces me dijo que había un problema. Daniel ganaba bien pero había invertido todo su dinero en un proyecto con su hermano que no había funcionado. Tenían deudas. No podían pagar una boda. Me preguntó, con esa voz suave que siempre usaba cuando necesitaba algo, si yo podría ayudarlos. No lo pensé mucho. Era mi hermana pequeña. Le dije que sí. Ella lloró y me abrazó y me dijo que era el mejor hermano del mundo. Daniel vino esa noche y me dio la mano con firmeza, me miró a los ojos y me prometió que me pagaría cada centavo. Yo le dije que no se preocupara, que la familia se ayuda. Él sonrió con alivio. En ese momento me sentí bien. Me sentí como el hermano mayor que había logrado algo y podía proteger a su hermana en el día más importante de su vida. La planificación comenzó inmediatamente. Laura quería una boda en primavera, en un jardín a las afueras de la ciudad. Quería 200 invitados, flores importadas, un vestido de diseñador que había visto en una revista. Yo asentía y firmaba cheques. El presupuesto inicial era de $40.000. Luego se convirtió en 50. Luego en 60. Cada vez que preguntaba si era necesario, Laura me decía que era su única boda, que siempre había soñado con esto. Daniela sentía a su lado, en silencio. Yo empecé a sentir algo extraño alrededor del tercer mes de planificación. Laura dejó de preguntarme cómo estaba. Cuando llegaba a casa después de reuniones con proveedores, solo hablaba de centros de mesa y menús de degustación. Si yo intentaba cambiar de tema, ella respondía con monosílabos y volvía a su teléfono. Daniel ya no cenaba con nosotros. Llegaba tarde, se encerraba con Laura en su habitación, salían juntos sin invitarme. Me dije que era normal. Estaban ocupados. Estaban enamorados. Yo estaba siendo sensible. Pero había pequeñas cosas que me molestaban. Una tarde encontré facturas de un spa en la mesa de la cocina.
Laura había llevado a 6 amigas a un día completo de tratamientos, cargado a la tarjeta que yo le había dado para gastos de la boda. Cuando le pregunté, me miró como si fuera un tacaño. Me dijo que necesitaba relajarse, que el estrés de la boda era insoportable. Le dije que eso no era parte del presupuesto. Ella suspiró y dijo que ya lo pagaría. Nunca lo hizo. Otra noche llegué temprano y los escuché hablar en su habitación. La puerta estaba entreabierta. Daniel decía algo sobre luna de miel. Laura respondió con esa risa ligera que usaba cuando quería algo. Dijo mi nombre. Dijo que yo pagaría la luna de miel también, que solo tenía que pedírmelo de la forma correcta. Daniel rió. No fue una risa cruel, pero tampoco fue incómoda. Fue cómplice. Me quedé paralizado en el pasillo. Luego me fui a mi habitación y me dije que había malinterpretado. 3 semanas antes de la boda, el total de gastos había llegado a $67.000. Yo había pagado el venue, el catering, las flores, el fotógrafo, el vestido de Laura, los trajes de las damas de honor, la banda, las invitaciones, el pastel, el bar abierto, y hasta los recuerdos personalizados. Laura vino a mí una tarde con su laptop. Me mostró un resort en las Maldivas. Me dijo que Daniel y ella querían pasar 2 semanas ahí. $18.000. Me miró con esos ojos grandes que usaba desde niña cuando quería helado antes de la cena. Le dije que no. Fue la primera vez que le dije que no en todo el proceso. Ella parpadeó, sorprendida. Me preguntó por qué. Le dije que ya había gastado más de lo planeado, que necesitaba poner un límite. Ella frunció el ceño. Me dijo que yo tenía dinero, que no entendía por qué estaba siendo así. Le dije que no era por el dinero, era por el principio. Ella se levantó de la mesa. Me dijo que era egoísta. Salió de la habitación. Esa noche durmió en casa de una amiga. Cuando volvió 2 días después, actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Ya no me miraba de la misma forma. Había una frialdad en sus ojos que no había visto antes. Daniel tampoco me hablaba. Solo asentía cuando me cruzaba en la casa. Me sentí incómodo en mi propia sala. Empecé a trabajar más tarde en mi oficina solo para evitar el ambiente denso que llenaba cada habitación. Una semana antes de la boda llegó la invitación final a mi casa. Era una de esas invitaciones gruesas con letras doradas y detalles en relieve. Mi nombre estaba escrito a mano. La abrí. Adentro había una nota de Laura. Decía que estaba agradecida por todo. Que yo era el mejor hermano que alguien podría pedir. Que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Firmó con un corazón dibujado a mano. Me senté en el sofá y leí la nota 3 veces. Algo en mi pecho se aflojó. Tal vez había estado siendo paranoico. Tal vez todo estaba bien. 2 días antes de la boda, llegué a casa temprano. Había estado toda la mañana revisando los últimos detalles con el coordinador del evento. Todo estaba confirmado, las flores llegarían a las 6 de la mañana. El catering estaría listo a las 4 de la tarde, la banda haría una prueba de sonido a mediodía. $67.000 convertidos en un día perfecto para mi hermana. Me sentía cansado pero satisfecho. Entré a la casa y escuché voces en la cocina. Laura estaba sentada en la barra con 2 de sus amigas, Sofía y Mariela. Tenían copas de vino frente a ellas y reían de esa forma ruidosa que viene después de la tercera copa. No me vieron entrar. Dejé mis llaves en la mesa del recibidor y caminé hacia la cocina. Iba a saludar, tal vez servirme un vaso de agua y subir a mi habitación. Entonces escuché mi nombre. Sofía estaba diciendo algo sobre el costo de las flores. Laura respondió con una risa corta. Dijo, literal, textual, con esa voz ligera que usaba cuando hacía chistes, mi hermano es un banco con patas. Solo tienes que saber cómo pedirle las cosas. Las otras dos rieron. Mariela dijo algo que no alcancé a escuchar. Laura continuó, en serio, al principio pensé que iba a poner límites. Pero es tan predecible. Le dices que lo necesitas, lloras un poco, y firma el cheque. Me quedé paralizado detrás de la puerta. Sofía dijo algo sobre la luna de miel.
Laura suspiró de forma exagerada. Dijo, eso fue lo único que no quiso pagar. Pero da igual. Daniel y yo ya reservamos el resort. Usé la tarjeta que me dio para emergencias. Ya encontraré la forma de justificarlo después de la boda. Para entonces ya estará tan metido en esto que no va a decir nada. Sentí algo frío recorrerme la espalda. Mariela preguntó si yo no me molestaba. Laura tomó un trago largo de su copa. Dijo, ¿molestar? Por favor. Mi hermano vive para esto. Necesita sentirse importante. Desde que vendió su negocio no tiene nada más que hacer que ser el héroe de la familia. Yo solo le estoy dando un propósito. Las tres rieron otra vez. No recuerdo haber tomado la decisión de entrar. Simplemente empujé la puerta. Las tres giraron hacia mí al mismo tiempo. El rostro de Laura pasó de sorpresa a algo parecido al pánico, pero se recompuso rápido. Sonrió. Me preguntó cuándo había llegado, con esa voz casual que usaba cuando intentaba desviar la atención. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pensando eso de mí. Ella parpadeó. Me dijo que no sabía de qué hablaba. Le dije exactamente lo que había escuchado. Palabra por palabra. Su rostro se puso pálido. Sofía y Mariela miraron sus copas como si fueran lo más interesante del mundo. Laura dejó su copa en la barra con demasiada fuerza. Me dijo que estaba exagerando, que solo estaba bromeando con sus amigas, que yo estaba sacando las cosas de contexto. Le pregunté qué parte del contexto hacía que llamarme un banco con patas fuera una broma. Ella se levantó de su taburete. Su rostro cambió. Ya no había pánico ni disculpas. Había algo duro en sus ojos. Me dijo que yo había elegido ayudarla, que nadie me había obligado. Le dije que tenía razón, que yo había elegido porque pensé que le importaba. Ella se rió. Fue una risa corta, sin humor. Me dijo que yo no entendía cómo funcionaban las cosas. Que ella había estado viviendo bajo mi sombra desde que papá se fue. Que yo siempre había sido el exitoso, el inteligente, el que tenía dinero. Que por una vez en su vida ella quería tener algo perfecto y yo había hecho de eso un problema. Le dije que yo no había hecho ningún problema hasta ahora. Que había pagado todo sin quejarme. Que lo único que esperaba era un mínimo de respeto. Ella cruzó los brazos. Me dijo que yo no esperaba respeto, esperaba gratitud eterna. Que yo quería que ella me viera como su salvador. Que por eso había pagado todo, para poder sentirme superior. Algo se rompió en mi pecho. Le pregunté si realmente pensaba eso. Ella me miró directamente. Me dijo que sí. Que desde el principio supo que yo pagaría la boda porque necesitaba sentirme necesario. Que ella y Daniel habían planeado pedirme ayuda desde la noche que se comprometieron porque sabían que yo no podría decir que no. Que toda la planificación, todas las sonrisas, todas las notas de agradecimiento, habían sido una actuación para mantenerme dando dinero. Le pregunté si Daniel sabía. Ella no respondió inmediatamente. Eso fue suficiente respuesta. Le pregunté si él también se reía de mí cuando no estaba. Ella me dijo que yo estaba siendo dramático. Que debía crecer y aceptar que las relaciones familiares no son como las películas. Que ella me había usado, sí, pero que eso no era personal. Era solo práctica. Le dije que se fuera de mi casa. Ella se rió otra vez. Me dijo que no podía echarla 2 días antes de su boda. Que 200 personas iban a llegar el sábado. Que todo estaba pagado y confirmado. Que si yo cancelaba algo ahora solo iba a quedar como el hermano amargado que arruinó la boda de su hermana por un berrinche. Me dijo, textual, ya pagaste todo. Ya no te necesito para nada más. Así que puedes quedarte callado y venir a la boda con una sonrisa. O puedes hacer un escándalo y quedar como el malo de la historia. Tomó su copa y pasó junto a mí hacia la sala. Sofía y Mariela la siguieron sin mirarme. Escuché la puerta principal cerrarse. Me quedé solo en la cocina. Mis manos temblaban. No era de miedo ni de tristeza. Era de una rabia tan pura que no sabía qué hacer con ella. Me senté en el mismo taburete donde Laura había estado sentada. Vi su copa medio vacía.
Vi las manchas de labial en el borde. Vi mi reflejo en el acero inoxidable del refrigerador. Durante 20 minutos no me moví. Solo pensé. Pensé en cada cheque que había firmado. En cada vez que ella me había abrazado y me había llamado el mejor hermano. En cada cena donde Daniel me había dado la mano y me había prometido que me pagaría. En la nota manuscrita dentro de la invitación que todavía estaba en mi habitación. Todo había sido mentira. No una mentira por omisión. Una mentira activa, calculada, sostenida durante meses. Entonces recordé algo que ella había dicho. Ya pagaste todo. Pero técnicamente no había pagado todo. Había dado depósitos. Había firmado contratos. Pero la mayoría de los servicios se pagaban el día del evento o requería confirmación final. El catering recibía el pago completo 24 horas antes. La banda cobraba la mitad del día de la boda. El coordinador del evento necesitaba mi firma para proceder con los últimos detalles. Saqué mi teléfono. Busqué el número del coordinador del evento. Era un hombre eficiente llamado Rodrigo que había manejado todo con profesionalismo. Marqué. Contestó al segundo timbre. Le dije que necesitaba cancelar la boda. Hubo un silencio largo. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me preguntó si entendía que perdería los depósitos. Le dije que no me importaba. Me preguntó que le dijera a los proveedores. Le dije que les dijera que el evento estaba cancelado por decisión de la familia, que no habría más explicaciones. Rodrigo respiró profundo. Me dijo que lo sentía mucho. Que haría las llamadas esa noche. Que enviaría los documentos de cancelación por correo. Le agradecí. Colgué. Llamé al servicio de catering. ¿Cancelé? Llamé a la banda. ¿Cancelé? Llamé al florista. ¿Cancelé? Cada llamada era más fácil que la anterior. Cada vez que alguien me preguntaba si estaba seguro, mi respuesta era más firme. Luego llamé al banco. Pedí hablar con mi agente. Le expliqué que necesitaba congelar una tarjeta de crédito adicional que había dado a un familiar. Me preguntó si había sido robada. Le dije que no, que simplemente necesitaba revocar el acceso. Me dijo que lo haría de inmediato. También le pedí que revisara los cargos recientes. Él los leyó. Estaba el resort en las Maldivas. $18.000 cargados 3 días atrás. Le dije que iniciara una disputa por ese cargo, que no había sido autorizado. Me dijo que enviaría los formularios. Eran las 8 de la noche cuando terminé. Me senté en el sofá de la sala. La casa estaba en silencio. Sentía algo extraño en el pecho. No era alivio. No era satisfacción. Era una calma fría, como después de vomitar cuando estás enfermo. Algo malo había salido de mi cuerpo y ahora solo quedaba el vacío. Esperé. Sabía que Laura volvería eventualmente. Daniel y ella habían salido a cenar para celebrar los últimos días de soltería. Volverían tarde, probablemente riendo, probablemente haciendo planes para su luna de miel que pensaban que yo había pagado sin saberlo. Me preparé un café. Me senté en el sofá frente a la puerta. Puse mi teléfono en la mesa. Esperé. Llegaron pasada la medianoche. Escuché sus voces antes de que abrieran la puerta. Laura estaba contando una historia sobre algo que había pasado en el restaurante. Daniel reía. Abrieron la puerta. Las luces de la sala estaban encendidas. Me vieron sentado en el sofá. Laura dejó de reír. Me preguntó qué hacía despierto. Le dije que necesitábamos hablar. Ella suspiró. Me dijo que ya habíamos hablado suficiente por hoy. Daniel puso su mano en su hombro, como protegiéndola. Les dije que cancelé la boda. Laura se quedó inmóvil. Luego se rió. Me preguntó de qué estaba hablando. Le dije que había llamado a cada proveedor y cancelado cada servicio. Que no habría boda el sábado. Que los 200 invitados recibirían un mensaje explicando que el evento estaba cancelado. Su rostro cambió. Me preguntó si estaba bromeando. Le dije que no.
Ella gritó. Me preguntó cómo me atrevía. Daniel dio un paso adelante. Me dijo que yo estaba loco, que no podía hacer eso. Le dije que sí podía porque yo había pagado todo. Que mi nombre estaba en cada contrato. Que sin mi firma nada procedía. Laura empezó a llorar. Me suplicó que no hiciera esto. Le dije que era demasiado tarde. Que ya estaba hecho. Laura cayó de rodillas en medio de la sala. No era una caída dramática de las películas. Fue más como si sus piernas simplemente dejaran de funcionar. Daniel se agachó junto a ella, pero ella lo apartó. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era tristeza. Era odio puro. Me gritó que yo había arruinado su vida. Que 200 personas ya tenían sus vuelos comprados, sus hoteles reservados. Que su vestido estaba colgado en el armario. Que yo era un monstruo. Le dije con la voz más calmada que pude encontrar que ella había arruinado esto sola. Que si me hubiera tratado como su hermano y no como un cajero automático, estaríamos preparándonos para su boda en este momento. Ella se levantó de golpe. Me dijo que yo era un resentido. Que no podía soportar verla feliz porque mi vida era vacía. Que por eso había esperado hasta el último momento para destruir todo, para maximizar el daño. Daniel finalmente habló. Me preguntó cuánto dinero quería. Me ofreció pagarme en cuotas, firmar un documento, lo que fuera necesario. Le dije que no se trataba de dinero. Él me miró como si fuera un idiota. Me dijo que todo se trataba de dinero. Que si yo no quería pagar la boda, que solo tenía que haberlo dicho desde el principio. Le respondí que yo había querido pagar la boda. Que lo que no quería era ser tratado como un tonto. Laura se limpió las lágrimas con rabia. Me preguntó qué iba a decirle a la gente. Le dije que eso era su problema. Que ella podía decir lo que quisiera. Que podía decirles que yo era el hermano terrible que canceló todo. Que no me importaba lo que pensaran personas que iban a una boda financiada con mi dinero mientras ella se reía de mí en mi propia cocina. Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Daniel se puso de pie. Me dijo que yo no tenía derecho a hacer esto. Que ellos habían planeado este día durante meses. Que Laura había soñado con su boda desde niña. Le dije que entonces tal vez debieron haber soñado con pagarla ellos mismos. Su rostro se puso rojo. Dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Nos miramos durante varios segundos. Laura lo tomó del brazo. Le dijo que no valía la pena. Que yo ya había mostrado quién era realmente. Les dije que tenían hasta el final de la semana para sacar sus cosas de mi casa. Laura me preguntó a dónde se suponía que debían ir. Le dije que a casa de Daniel, a casa de mamá, a un hotel, no me importaba. Que ya no eran mi problema. Daniel me dijo que yo iba a arrepentirme de esto. Que había cruzado una línea. Le dije que la línea la había cruzado Laura cuando decidió verme como un idiota útil. Esa noche durmieron en la habitación de invitados. Yo puse seguro a mi puerta. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Laura diciendo que yo era predecible, que solo tenía que llorar un poco para que yo firmara cheques. Veía la sonrisa cómplice de Daniel. Veía meses de mentiras estructuradas como si fueran amor familiar. A las 5 de la mañana me levanté y me di una ducha. Me vestí. Bajé a la cocina y preparé café. A las 7, Laura bajó. Tenía los ojos hinchados. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Me preguntó si todavía podía arreglar esto. Le dije que no. Me preguntó si al menos podía recuperar algo, reagendar, hacer una ceremonia pequeña. Le dije que eso era entre ella y los proveedores, pero que no usara mi nombre ni mi dinero. Ella empezó a llorar otra vez. Me dijo que yo no entendía lo que era ser ella. Vivir siempre a mi sombra. Sentir que nunca era suficiente. Le dije que entendía perfectamente lo que era sentirse usado. Que durante meses yo había pensado que estaba ayudando a mi hermana, cuando en realidad solo estaba siendo manipulado. Que si ella se sentía en mi sombra, la solución no era mentirme y robarme. Ella levantó la cabeza bruscamente.
Me dijo que ella no me había robado nada. Le recordé los $18.000 del resort. Su cara se puso blanca. Me preguntó cómo lo sabía. Le dije que había llamado al banco. Que había iniciado una disputa. Que ese dinero no iba a salir de mi cuenta. Ella se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Me gritó que yo no podía hacer eso. Que ella ya había firmado el contrato con el resort. Que si el pago no se procesaba, ella quedaría en listas negras. Le dije que entonces debió haber pensado en eso antes de usar una tarjeta que no le pertenecía sin permiso. Ella me llamó hijo de puta. Yo no respondí. Ella tomó su teléfono y salió de la cocina. Durante los siguientes 2 días, la casa fue un campo de batalla silencioso. Laura y Daniel empacaban sus cosas con golpes y portazos. Yo me quedaba en mi oficina con la puerta cerrada. Escuchaba sus conversaciones a través de las paredes. Laura llamó a mamá. Escuché cómo le explicaba que yo había cancelado la boda. Escuché cómo lloraba. Escuché cómo mamá, desde el otro lado del teléfono, probablemente le preguntaba por qué. Laura dijo que yo estaba teniendo una crisis, que me había vuelto loco de celos. Mamá llamó a mi celular esa tarde. Contesté. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Palabra por palabra. Lo que Laura había dicho en la cocina. Cómo había usado la tarjeta sin permiso. Como me había dicho que solo me había usado porque yo era predecible. Mamá se quedó en silencio durante un largo rato. Luego suspiró. Me dijo que lo que Laura había hecho estaba mal, pero que cancelar la boda era extremo. ¿Que habría otras formas de manejar esto? Le pregunté qué forma sugería. Me dijo que podría haberle hablado a Laura, establecido límites, hecho que me pagara. Le dije que lo había intentado. Que cada vez que ponía un límite, Laura lo tomaba como un ataque personal. Que no había forma de razonar con alguien que te veía como un banco. Mamá me dijo que Laura era mi hermana. Que la familia perdona. Le dije que el perdón no significaba ser un tapete. Mamá suspiró otra vez. Me dijo que rezaría por los dos. Colgó. El viernes por la tarde, Laura y Daniel terminaron de empacar. Tenían 4 maletas grandes y varias cajas. Daniel cargó todo en su auto. Laura se quedó parada en el recibidor. Me miró. Me preguntó si esto era realmente lo que yo quería. Le dije que lo que yo quería era haber tenido una hermana que me respetara. Que eso ya no era posible. Ella asintió lentamente. Me dijo que algún día yo iba a entender que ella no era la mala de esta historia. Que yo había usado mi dinero como una forma de control y que ella solo había reaccionado a eso. Le dije que si eso era lo que necesitaba creer para dormir por las noches, estaba bien. Que yo sabía la verdad y eso era suficiente. Ella tomó su bolso. Antes de salir, se giró una última vez. Me dijo que nunca me perdonaría por esto. Le dije que podía vivir con eso. Cerró la puerta. Escuché el auto de Daniel arrancar. Escuché cómo se alejaban por la calle. Me senté en el sofá. La casa estaba en silencio. El sábado, el día que debió haber sido la boda, me quedé en casa. No salí. No revisé redes sociales. No quería saber qué estaban diciendo de mí. Imaginaba los mensajes. Los invitados confundidos. Las teorías sobre lo que había pasado. Sabía que Laura probablemente había pintado una versión donde yo era el villano. No me importó. Me preparé desayuno. Limpié la casa. Cambié las sábanas de la habitación que había sido de Laura. Doné la mitad de las cosas que había dejado. El lunes recibí un correo del banco. La disputa por los $18.000 había sido aprobada. El dinero fue devuelto a mi cuenta. También recibí un correo de Rodrigo, el coordinador del evento. Me informaba que todos los proveedores habían sido notificados. Que había perdido aproximadamente $20.000 en depósitos no reembolsables. Que el resto había sido cancelado sin cargos adicionales. Me envió una factura final. La pagué sin leerla 2 veces. Esa semana, varios amigos mutuos me llamaron.
Algunos para preguntar qué había pasado. Otros para juzgarme directamente. Una prima me dijo que había sido cruel. Que Laura estaba devastada. Que Daniel había tenido que pedirle dinero prestado a su familia para pagar las penalizaciones del resort. Le dije que eso no era mi problema. Ella me dijo que yo había cambiado. Que el dinero me había vuelto frío. Le dije que tal vez siempre había sido así y ella simplemente no lo había notado. Dejamos de hablarnos. Otras personas me apoyaron. Mi socio del antiguo negocio me llamó. Le conté todo. Me dijo que había hecho lo correcto. Que nadie debería tolerar ese nivel de falta de respeto, familia o no. Me preguntó cómo estaba realmente. Le dije que no sabía. Que me sentía vacío. Él me dijo que eso era normal. Que había cortado algo importante y los cortes importantes duelen incluso cuando son necesarios. Pasaron semanas. Laura no intentó contactarme. Yo tampoco la busqué. Vendí la casa. Era demasiado grande para mí solo y cada habitación tenía recuerdos que no quería. Me mudé a un apartamento en el centro. Más pequeño, más simple, más honesto de alguna forma. Empecé a ir al gimnasio. Empecé a leer otra vez. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en el hermano que resolvía problemas con cheques. Un mes después de la fecha de la boda, mamá me invitó a cenar. Fue incómodo. Ella no mencionó a Laura directamente, pero habló sobre familia y perdón de forma abstracta. Yo comí en silencio. Cuando terminamos, le pregunté si Laura estaba bien. Mamá asintió. Me dijo que Laura y Daniel habían hecho una ceremonia pequeña en el juzgado. Que se habían mudado a un apartamento más barato. Que Laura había conseguido un trabajo de tiempo completo. Que estaban bien, considerando todo. Le pregunté si Laura seguía diciendo que yo era el malo. Mamá no respondió. Eso fue suficiente respuesta. Le dije a mamá que yo no esperaba que ella eligiera lados, pero que necesitaba que entendiera algo. Que yo no había hecho esto por crueldad. Que lo había hecho porque no podía vivir siendo visto como un recurso en lugar de como una persona. Mamá puso su mano sobre la mía. Me dijo que lo entendía. Que solo esperaba que algún día Laura también lo entendiera. Pasaron 4 meses más. Aprendí a vivir solo de verdad. No solo físicamente, sino emocionalmente. Dejé de esperar que mi teléfono sonara con una disculpa de Laura. Dejé de revisar redes sociales buscando indirectas sobre mí. Dejé de ensayar en mi cabeza lo que le diría si algún día me buscaba. Simplemente seguí adelante. Trabajé en un proyecto nuevo con 2 ex colegas. Salí con una mujer que conocí en una cafetería. No duró, pero me recordó que era capaz de confiar otra vez, aunque fuera en pequeñas dosis. Una tarde de octubre, 6 meses después de la boda que nunca sucedió, estaba en el supermercado comprando cosas para la semana. Giré en un pasillo y le vi. Laura estaba parada frente a los productos de limpieza, leyendo la etiqueta de una botella de detergente. Se veía diferente. Más delgada. Tenía el pelo recogido en una cola simple. Ropa de trabajo, nada elegante. Se veía cansada. Se veía normal. Por un segundo consideré dar la vuelta y salir del pasillo. Pero algo me detuvo. Caminé hacia ella. Ella levantó la vista cuando estuve cerca. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Dejó la botella en el estante. Nos miramos durante varios segundos sin decir nada. Finalmente ella dijo hola. Yo dije hola. Le pregunté cómo estaba. Ella se encogió de hombros. Me dijo que bien, trabajando mucho. Le pregunté por Daniel. Me dijo que estaba bien también. Que habían encontrado un ritmo. Le dije que mamá me había contado sobre la ceremonia en el juzgado. Ella asintió. Me preguntó si yo estaba molesto de no haber sido invitado. Le dije que no. Que entendía por qué no lo había sido. Ella miró el piso. Me dijo que había querido llamarme varias veces. Que había levantado el teléfono y marcado mi número pero nunca había presionado llamar. Le pregunté por qué no lo había hecho. Ella dijo que no sabía qué decir.
Le dije que podría haber empezado con lo siento. Ella me miró. Había lágrimas en sus ojos pero no las dejó caer. Me dijo que sabía que me debía una disculpa. Que lo había sabido desde aquella noche. Pero que estaba tan enojada conmigo por cancelar todo que había enterrado esa certeza bajo capas de justificación. Que se había convencido a sí misma de que yo era el que estaba mal. Que era más fácil odiarte que admitir que ella había arruinado algo importante. Le pregunté si todavía me odiaba. Ella negó con la cabeza. Me dijo que no. Que el odio se había ido después del primer mes. Que lo que quedaba era vergüenza. Que cada vez que recordaba lo que me había dicho en la cocina, cada vez que recordaba cómo había planeado manipularme, se sentía enferma. Que había estado viviendo con esa vergüenza durante meses y no sabía cómo deshacerse de ella. Le dije que entendía la vergüenza. Que yo también había vivido con ella. Que después de cancelar la boda, me había preguntado si había reaccionado de forma exagerada. Si había destruido nuestra relación por orgullo. Si debería haber sido más grande y perdonado. Que había pasado noches sin dormir preguntándome si era el monstruo que ella había dicho que era. Ella negó con la cabeza rápidamente. Me dijo que yo no era un monstruo. Que ella había dicho eso porque estaba desesperada y enojada. Que lo que yo había hecho tenía sentido. Que si alguien la hubiera tratado de la forma en que ella me trató, ella probablemente habría hecho lo mismo. Le dije que apreciaba escuchar eso. Pero que no necesitaba su validación. Que había hecho las paces con mis decisiones. Que sabía que había actuado desde el dolor, pero que también sabía que había sido necesario. Le pregunté si ella había hecho las paces con las suyas. Ella respiró profundo. Me dijo que estaba intentándolo. Que trabajar tiempo completo y pagar sus propias cuentas le había dado perspectiva. Que por primera vez en su vida entendía el peso del dinero. No solo gastarlo, sino ganarlo. Me dijo que había sido tan fácil pedir cuando no era ella quien tenía que conseguirlo. Que ahora cuando veía el saldo de su cuenta al final del mes entendía por qué yo había puesto límites. Le dije que me alegraba que lo entendiera. Pero que no se trataba solo del dinero. Que se trataba de respeto. De verme como una persona y no como una solución. Ella asintió. Me dijo que lo sabía. Que había pasado meses pensando en eso. Que se había dado cuenta de que nunca me había preguntado cómo estaba yo. Que sentía. Que necesitaba. Que toda nuestra relación durante esos meses de planificación había sido unidireccional y ella ni siquiera lo había notado porque estaba demasiado enfocada en conseguir lo que quería. Hubo un silencio largo. Una mujer pasó entre nosotros con su carrito. Laura se hizo a un lado. Cuando la mujer pasó, Laura me preguntó si yo alguna vez podría perdonarla. Le dije que no lo sabía. Que el perdón no era un interruptor que se enciende cuando alguien dice lo siento. Que tal vez con tiempo podría. O tal vez no. Pero que eso no significaba que yo le guardara rencor. Solo significaba que no podíamos volver a lo que éramos antes porque lo que éramos antes estaba construido sobre algo que resultó ser falso. Ella asintió lentamente. Me preguntó si eso significaba que no podíamos tener ningún tipo de relación. Le dije que no lo sabía. Que en este momento, lo único que sabía era que necesitaba protegerme. Que había trabajado demasiado duro reconstruyendo mi capacidad de confiar como para arriesgarla. Que tal vez en el futuro, cuando ambos hubiéramos crecido más, podría haber algo. Pero que ahora mismo no podía prometerle nada. Ella se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me dijo que entendía. Que no esperaba nada de mí. Que solo quería que yo supiera que ella realmente lo sentía. Que si pudiera volver atrás cambiaría todo. Que nunca debió haber usado mi amor por ella de esa forma. Le dije que apreciaba escucharlo. ¿Qué significaba más de lo que probablemente sabía? Le pregunté si era feliz. Ella pensó en eso por un momento. Me dijo que estaba aprendiendo a serlo. Que su vida ahora era más difícil pero más honesta. Que ella y Daniel habían tenido que trabajar en su relación de verdad, sin el dinero de otra persona suavizando los bordes. Que habían peleado. Que habían casi terminado 2 veces. Pero que se habían quedado y estaban construyendo algo real.
Algo que les pertenecía. Le dije que me alegraba por ella. Y era verdad. No sentía alegría, pero tampoco sentía amargura. Sentía una especie de neutralidad tranquila. Como cuando ves una película sobre la vida de otra persona y esperas que les vaya bien pero sabes que no te afectará directamente. Ella me preguntó si yo era feliz. Le dije que estaba llegando ahí. Que había aprendido que la felicidad no viene de ser necesario. Que viene de ser respetado. De respetarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte cuando es necesario. Ella sonrió con tristeza. Me dijo que yo siempre había sido más sabio que ella. Le dije que no era sabiduría. Era solo supervivencia. Ella asintió. Miró su reloj. Me dijo que tenía que irse. Que tenía un turno en 2 horas. Le dije que estaba bien. Ella tomó su carrito. Antes de alejarse, se giró una última vez. Me dijo gracias. Le pregunté por qué. Me dijo por escucharla. Por no gritarle o ignorarla. Por tratarla como una persona incluso después de todo. Le dije que ella era mi hermana. Que eso no había cambiado solo porque ya no confiaba en ella. Que tal vez algún día podríamos encontrar una forma de ser familia otra vez, pero diferente. Más honesta. Más equilibrada. Ella asintió. Me dijo que le gustaría eso. Luego se fue. La vi alejarse por el pasillo. No me sentí triste. No me sentí aliviado. Solo me sentí completo de alguna forma. Terminé mis compras. Conduje a casa. Preparé la cena. Me senté en mi sofá con un libro. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá. Me preguntaba si quería ir a cenar el domingo. Le dije que sí. Ella respondió con un emoji de corazón. Dejé el teléfono a un lado. Miré alrededor de mi apartamento. Era pequeño. Era simple. Era mío. Han pasado 6 meses desde ese encuentro en el supermercado. Laura y yo nos hemos visto 2 veces más en reuniones familiares. Somos educados. Somos cordiales. No somos cercanos. Tal vez algún día lo seremos otra vez. O tal vez no. He aprendido a estar en paz con ambas posibilidades. He aprendido que algunas relaciones no se reparan, se redefinen. Que está bien establecer límites incluso con familia. Que el amor no significa permitir que te maltraten. A veces todavía pienso en aquella noche en la cocina. En las palabras que Laura dijo. En cómo me sentí cuando cancelé todo. Me pregunto si fui demasiado lejos. Si debía haber buscado otra forma. Pero luego recuerdo quién era yo antes de todo esto. Recuerdo cómo firmaba cheques sin pensarlo. Cómo medía mi valor por cuánto podía dar. Cómo confundía ser generoso con ser usado. No soy esa persona ya. No sé si soy mejor. Pero soy más honesto. Conmigo mismo y con los demás. Y eso tiene que contar para algo. La vida continúa. Trabajo. Salgo con amigos. Estoy viendo a alguien nuevo, una mujer que paga su propia cuenta en las cenas y me pregunta cómo estoy de verdad. Es diferente. Es más lento. Es mejor. A veces recibo mensajes de personas que escucharon la historia de alguna forma distorsionada. Algunos me llaman héroe. Otros me llaman cruel. No soy ninguno de los dos. Solo soy alguien que aprendió que protegerte a ti mismo no te hace egoísta. Te hace humano. Y al final, eso es suficiente.